Porque la tristeza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver. Debe haber un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Debe haber una restitución con el hermano, con la persona con que se haya cometido el pecado. Debemos confesarlo ante Dios primeramente, ¿cierto? Pero debemos arreglar las cosas con la persona con la que tuvimos X o Y deuda, con la que tenemos X o Y deuda, ¿cierto? El Señor, con Él no funciona en decir lo siento de acá para afuera. Si pensamos que estamos bien, que tenemos una buena relación con el Señor, haciendo esto, estamos lejos de tener un poquitico de verdad. Con el Señor no funciona esto. Leamos, ya les digo. Lucas 19:8, por favor. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadruplicado. Acá nos dice que la quinta parte, ¿cierto? En número 5 nos dice que la quinta parte en la ley sobre la restitución, que ya pues todas debemos haber leído, ¿cierto? ¿Qué pasa? Zaqueo estaba ofreciendo más, ¿cierto? Y si nosotros podemos restituir más, hagámoslo. ¿Sí? Si podemos, hagámoslo. Hagámoslo, pero de corazón. Hagámoslo porque sabemos qué es lo que agrada a Dios. Hagámoslo porque sabemos que nosotros le faltamos a nuestro hermano, a quien sea que lo hayamos hecho. Si creemos que podemos solo para que me vean, solo para que el resto de la gente que trabaja conmigo, para que mis parientes, para que mis vecinos vean que, no es que como soy evangélica, o como nos quieran llamar, me toca hacer eso porque, ¿qué van a decir? No, me tocó porque ¿qué más hacía yo? No, así no funciona, así no funciona. Porque Gálatas 6:7, parte A, nos dice algo que no debemos olvidar. Quiero que una hermanita nos regale Gálatas 6:7, parte A. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así es sencillo. Así es sencillo. El Señor conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y Él no puede ser burlado. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos para ofender a otro, para robarle de pronto literalmente, o puede ser algo material, puede ser robarle la honra, puede ser, bueno, tantas cosas con las que podemos ofender a otro, que primeramente estamos ofendiendo al Señor, porque Él
odia eso, detesta eso, el Señor reprende esto. Debemos tenerlo siempre en cuenta, saberlo, recordarlo, que Dios no puede ser burlado. Si no hay un verdadero arrepentimiento con el Señor y con la persona ofendida, no habrá una relación cercana entre Él y nosotras. Así de sencillo. Así de sencillo. No hay más tintas en cuanto a esto de la ley de restitución. Viene la ley sobre los celos. Dice, si el marido tuviera espíritu de celos, ¿cierto? Si la mujer se ha mancillado, pero no ha sido descubierta, o de cualquier manera, este hombre tiene espíritu de celos, él debe presentarla al sacerdote. El sacerdote descubre su cabeza, coloca sobre sus manos la ofrenda que llevan ellos, ¿cierto? Que se presentan. Y tiene en su mano, dice, las aguas amargas. ¿Sí? ¿Qué eran las aguas amargas? Quiero que una hermanita, por favor, nos lea el versículo 17, número 5:17. (5:17) Sí, señora. dice, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Y lo echará en el agua, ¿cierto? Un poco de tierra del suelo Listo. del santuario. Entonces, dice, bueno, estas aguas amargas, que eran de la agua salada y con lo que había en el piso. Ella debía tomar eso. ¿Y qué pasaba después de que esta mujer bebía eso? Quiero que una hermanita nos lea del verso 19 al 21. Número 5, 19 al 21. Y el sacerdote la conjugará y le dirá, si ninguno no ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dará a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Dios mío. Imagínese usted, imaginémonos cómo sería la escena, porque yo me imagino que eso no sería algo poquito. Yo me imagino que eso sería algo que todo el mundo podría ver, que todo el mundo sabría qué sucedió, ¿cierto? Sería algo vergonzoso, sería algo terrible, me imagino yo, o sea, para el esposo y para ella, ¿cierto? Porque imagínese algo tan terrible. No podría decir, es que es mentira, es que no, sencillamente estaba descubierta, así nadie la hubiese visto, así nadie la hubiese acusado, delatado, hubiese sido, ella sería descubierta. Pero ¿qué pasaría si ella no lo había hecho? Una hermanita que me lea el versículo 28.
Mas si la Mas si la mujer mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecundada. Fecunda. Bueno, pensaba yo mientras estudiaba, decía yo, ¿qué sentiría esa mujer que no ha hecho nada y que su esposo la lleva a pasar por esto? ¿Cierto? Pensaba yo, bueno, ella no tendría temor porque no ha cometido mal alguno, ¿cierto? Pero si el sacerdote hacía eso, la gente estaba a la expectativa de ver qué sucedía con ella. Iba a ser mirada, iba a ser murmurada. O sea, me parecía algo terrible, de verdad. Y le doy gracias a Dios por vivir bajo la gracia. Porque decía yo, pobres mujeres, o sea, yo soy mujer y, y no, me parecía terrible, terrible. Pensaba yo cuando nuestro esposo nos llega a decir que duda de nosotras y nosotras no debemos nada. ¿Cómo se siente? Eh, también pensaba yo, pero si ese esposo sentía esa duda y ese espíritu lo atormentaba, era la manera para él como saber. La verdad que fueron muchos pensamientos encontrados en mí mientras leí este capítulo. Y le pedí al Señor que me mostrara cómo presentarlo, cómo compartirlo. Y sí, llamé a Claudita y le dije que me dejara este capítulo porque después de que lo leí, no quedé tranquila. Y bueno, gloria a Dios, estamos estudiándolo hoy. Ahora yo pregunto, ¿solamente los esposos, solamente el hombre es celoso? Bueno, las mujeres también somos celosas, ¿cierto? Pero nuestro Padre también es celoso. Nuestro Padre es celoso. Lo que pasa es que Él no tiene con nosotras un celo pasional. Es completamente diferente. Pero nuestro Padre es celoso. Quiero que una hermanita me haga el favor y me regale Éxodo 25. Éxodo 25. no te harás, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la Hasta ahí, tercera. hermanita. Hasta ahí, hermanita. Gracias. Amén. Dice que es celoso. Ahí no hay otra palabra parecida. Ni hay, se me va ahorita el nombre sí, esa palabra que significa lo mismo, pero se escribe diferente. No. Es tal cual. Él es celoso. Éxodo 34:14. ¿Quién me regala Éxodo 34:14? Porque no te has
de inclinar a ningún otro oído, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dice, cuyo nombre es celoso. Una vez, ¿cierto? Vuelve y dice, Dios celoso es. Vamos a ver Deuteronomio 32:16. Otra hermanita. (32:16). Melvita, por favor, ¿me puede decir cuánto tiempo tengo? Su micrófono está apagado, Melvita. Claudita, máximo 5 minutos. Ok. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la Ah, ya, maldad de los ya padres. estaba. Qué pena, qué pena. Gracias, hermanita. Me disculpo. Hay un versículo que me encantó de todos estos. Y no sé si tiene que haber mucho más, pero Deuteronomio 4, 23 y 24. Quiero que una hermanita lo lea bien clarito y despacio para escucharlo bien. Deuteronomios 4, 23 y 24, por favor. 23 y 24. Dice, tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Muchas gracias. Bueno, yo tengo la otra versión que es la Reina Valera y dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con nosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y yo pensaba, guardaos. Nosotras debemos guardarnos. De no olvidar el pacto también que hicimos un día cuando nos casamos. ¿Cierto? Debemos guardarnos de no inclinarnos ante otro Dios. Y a la vez guardarnos de que nuestros sentimientos, nuestro gusto, nuestra preocupación se inclinen hacia otra persona que no sea nuestro esposo. Estamos hablando de los celos. Hay celos infundados y hay celos justificados. Si nosotras nos llevan ante ese sacerdote a que nos tomemos esas aguas amargas, que tengamos la libertad de decirnos, si quiere, deme otra jarra, deme una jarra llena, amigo, que no hay problema. Que no tengamos que tener temor a tener que pasar por esas aguas amargas, a tener que tomar esas aguas amargas. Debemos guardarnos porque nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Cuánto más nuestros esposos, varones, hombres naturales son celosos? Debemos guardarnos de no sembrar en ellos ese espíritu de celos.
Yo sé que hay excepciones. Hay hombres que sueñan y eso ya es una enfermedad, ya es una inseguridad, eso, bueno, lo sé. Pero debemos nosotras guardarnos de ser culpables de que en ellos haya ese espíritu de celo. Entonces, hermanitas, era lo que tenía para hoy. Yo creo que ya el tiempo se acabó. Pero sí quería dejar esto como, no sé, como recalcarlo, porque con nuestros actos, con nuestra quizá manera de vestir, con nuestra manera de tratar a otro varón, puede ser hermano de la asamblea, puede ser compañero de trabajo, puede ser un vecino. Podemos despertar en nuestros esposos ese espíritu de celo y no es bueno. Hermanitos, que el Señor nos bendiga y muchísimas gracias. Perdonen ahí todo esto con lo de la señal, pero gracias a Dios pudimos conectarnos, pudimos escucharnos y vernos. Gracias, Listo, Claudita, muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Bueno, gracias, Claudita. Seguimos con el capítulo 6. Ana Cristina, bienvenida. Gracias, buenas noches a todas. Este capítulo es bastante interesante, pero nos recuerda el último capítulo de Levítico. El último capítulo, el 27, habla de las cosas consagradas a Dios. Y allí habla de tierras, habla de personas y habla de incluso animales. Y en el capítulo 6 de Números habla del voto de los nazareos. Nazareo es una palabra que significa separado, ¿verdad? Consagrado, aparte, santo. Entonces, es interesante que en el capítulo 27 de Levítico le pone precio a las personas. Sí, si vemos allí a lo largo de, dependiendo de la edad de la persona, le pone un precio a las personas. Y esto no se menciona en el capítulo 6 de Números, pero me pareció interesante volver allí porque de alguna manera cuando una persona estaba consagrada a Dios, era como un esclavo, ¿verdad? Es como un esclavo que tiene un precio y entonces, pues cuando quería alguien dejar de ser consagrado a Dios, entonces había que pagar la parte que se pagó más un quinto. Y es interesante hablando de la redención, ¿verdad? Es curioso, algunas cosas del Antiguo Testamento no entendemos bien, pero pensando en que una persona que está apartada y separada es como si fuera un esclavo por el cual hay un precio, entonces lo vemos de otra manera, ¿no? Y vamos a ver un poquito a qué se refería el voto de los nazareos. Seguramente al escuchar nazareo ustedes piensan en 2 personas o en 3 personas a lo largo de la Biblia. No sé si a alguna se le ocurre quiénes. Samuel. Samuel, ajá. ¿Quién más? Sansón. Sansón. Y hay alguien más que aunque no dice que era nazareo, pero sí tenía ciertas características de nazareos. Juan. Menciona Juan el Bautista, ¿verdad? Ajá. Estas 3 personas son personas que vemos a lo largo de la Biblia que de alguna manera cumplían este requisito. Sin embargo, cuando Pablo va a Jerusalén, allí había 4 personas que estaban cumpliendo el voto. Entonces, allí también se menciona otras personas. Pero bueno, ¿en qué consistía el voto de los nazareos? Este voto era el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo. Allí en el versículo 2 al final dice, para dedicarse a Jehová. ¿Sí? Entonces el voto de nazareo era para dedicarse a Jehová. Y era algo especial. ¿Sí? Era para dedicarse a Jehová. Tenía varias características y seguramente la que más recordamos es la física, ¿verdad? Es como un anillo, ¿no? Yo tengo un anillo que a todo el mundo le dice que estoy casada.
Entonces, en ese tiempo, los hombres que tenían el pelo largo eran los que eran nazareos, los que habían hecho un voto a Dios de apartarse para él. Entonces dejaban crecer el pelo. Y estas personas no podían comer uvas ni comer nada que se derivara de las uvas. Ni siquiera las uvas pasas, ni las uvas, jugo de uvas, ni siquiera ningún grado de fermentación. Esto lo dice allí en los siguientes versículos. Dice lo del pelo. Podían los papás dedicar a los hijos, como en el caso de Ana. Ella dedicó a Samuel desde antes de tenerlo, ¿verdad? Dijo, si tú me das un hijo, entonces yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Y así lo hizo. No sabemos exactamente en qué edad llegó el niño al templo, pero llegó muy pequeñito y él fue nazareo. Fue apartado para el Señor desde antes de ser concebido, ¿verdad? Y tenía otra característica. No podía acercarse a ninguna persona muerta, ni siquiera por casualidad, ¿sí? Allí es algo curioso que si una persona de repente moría a su lado, entonces tenía que raparse la cabeza y volver a empezar su tiempo de consagración. Entonces allí hay cosas muy interesantes. Eso es en cuanto a las características. Cuando una persona, digamos, se interrumpía su tiempo de nazareato, su tiempo de votos, por esta casualidad de que alguien murió a su lado o que estuvo cerca de un muerto, entonces debía ofrecer sacrificios, debía ofrecer una ofrenda, ¿verdad? Y raparse, volver a empezar el tiempo de consagración. Cuando esta persona terminaba su tiempo de consagración, también debía ofrecer unos holocaustos. No sé si escucharon esta mañana, hablamos de la expiación, ¿verdad? La expiación era el pago por la culpa de un pecado, ¿no? Entonces, es curioso que esta persona, un nazareo, cuando moría alguien a su lado, entonces debía pagar por esa culpa. Que hasta cierto punto, pues uno dice, pero si no tenía la culpa, ¿por qué tenía que pagar un pecado por la culpa? ¿Por qué tenía que expiar esta situación? Pero allí dice que había una purificación que era necesario hacer porque las cosas consagradas a Dios son santas, ¿sí? Entonces, bueno, esto en cuanto a lo que es nazareo, pero entonces, si las cosas consagradas a Dios son santas, nosotros somos santos, ¿verdad? Hemos sido apartados del mundo, hemos sido rescatados, ha sido expiado nuestro pecado y nosotros somos puestos aparte para el Señor, para un servicio para el Señor, ¿verdad? Y quizás nosotros no llevamos ninguna señal física, como el pelo largo o no sé, alguna cosa que el Señor hubiera querido que nosotros lleváramos para decir, este es mío, y ese sello, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en el corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sella y muestra, digamos, y empieza a demostrar a medida que nosotros le dejamos el fruto, que es la demostración como exterior que nosotros somos santos. Pero para nosotros, como humanos, es un poquito más difícil mostrarlo, ¿verdad? Si yo no quiero mostrarme como creyente, pues yo me porto igual que los demás y nadie se da cuenta. El Espíritu Santo está triste, está contristado, está a un ladito, pero él respeta esa parte. Y es triste que muchas veces nosotros no nos queremos como mostrar físicamente, no queremos demostrar que somos creyentes y ese Espíritu Santo está allí apartado, está dejándonos actuar, pero no es lo que él quisiera, ¿verdad? Él quisiera que nosotros demostremos a los demás quiénes somos, que demostremos que somos sellados por el Espíritu Santo. El hecho de que yo lleve un anillo o no lo lleve no me hace casada, ¿verdad? Yo puedo no llevar el anillo y estoy casada igualmente. Entonces ahí es donde ¿será que yo sí quiero demostrar, como decía la hermana Claudia antes, ¿no? Yo quiero demostrar que estoy casada, entonces me pongo el anillo porque a mí me importa demostrarlo. Y es lo mismo, ¿verdad? Quizá no hay una marca externa, pero si yo me tomo como en serio que el Señor pagó por mí, que yo soy redimida, que yo soy rescatada y que yo soy santa, entonces voy a intentar demostrar a los demás que yo soy santa, ¿verdad? Hay un pasaje en Lucas que
un versículo, seguramente ustedes se recuerdan de esto. Hay un versículo en Lucas capítulo 7. Y en el versículo 47 es cuando una mujer se acerca a Jesús y le unge los pies, ¿verdad? Una mujer pecadora. Y al final del versículo 47 dice, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y allí hay una respuesta de la conciencia de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Muchas veces, pues sí, somos perdonados, pero no somos como tan conscientes. Pero aquí Jesús dice, el que mucho se le es perdonado o el que mucho se siente perdonado, ama mucho. Y el que se siente menos perdonado o que no era tan grave sus pecados, entonces ama poco, demuestra poco ese amor del Señor. Hay un versículo en Primera de Pedro que dice, seguro ustedes lo saben de memoria, Primera de Pedro 1, 16. Bueno, vamos a empezar en el versículo 14 y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué dice allí? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esto se demuestra en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Si nosotros vemos a lo largo de la vida de Sansón, que es una de las personas de las que estaba, digamos, físicamente, visiblemente nazareo, la Biblia cuenta mucho el final de Sansón y él sabemos que gobernó durante un buen tiempo de Israel, entonces no sabemos mucho de su vida, a no ser que sea la última parte, pero a lo largo de lo que la Biblia sí nos cuenta cómo él fue rompiendo cada uno de los votos, ¿verdad? De las características que lo hacían Nazareo, que lo demostraban Nazareo, ¿verdad? Porque al final fue el Señor el que lo eligió a él. Entonces él se acercó a un cuerpo de un animal muerto, él comió de allí, él no rapó su cabeza ni hizo sacrificios para restaurar ese voto. Él no hizo nada de lo que estaba escrito allí en número 6. Al contrario, él cada vez se alejó más hasta el punto de caer en las manos de Dalila, ¿verdad? Y allí perdió la señal visible de su consagración, que era su pelo, ¿verdad? Y era su manera de vivir justamente la que estaba faltando a quien era él. Él era una persona santa, o sea, él estaba apartado. Dios lo había apartado, Dios había puesto en él su espíritu y obviamente la fuerza no iba en el pelo, sino en el espíritu de Dios que estaba en él. Pero él dice, no, es que es en mi pelo y es en mí que radica mi fuerza, ¿verdad? Entonces, él empieza por su manera de vivir. Él no sabemos cómo fue el resto de su vida, pero él sí dice mucho, yo tengo fuerza, yo hice esto, yo hago aquí, yo esto, yo. Y si tú me cortas mi pelo, ahí radica mi fuerza. Y eso no era así, ¿verdad? Era porque el Espíritu de Dios vivía en él. Y justamente Primera de Pedro nos dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces ahí habla de una demostración que más que una señal externa es una forma de vivir y cómo yo me caracterizo en mi casa, que me conocen bien, fuera los vecinos, en el trabajo, que también me conocen bien, cómo me estoy caracterizando yo. Yo sé que es difícil, es bastante difícil a veces hay mucha presión y es justamente ahí donde el Señor dice, ¿de quién eres tú? ¿Sí? ¿De quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Tú eres santo? Entonces, en toda tu manera de vivir, demuestra. ¿Cómo nosotros podríamos ser conscientes de esto? Hay dos formas que podríamos ser conscientes de esto. Les voy a mostrar algo acá.
Es un versículo, pero... Un momentico. No quiere mostrar. Bueno, es un versículo que está en 1 de Juan 4. Creo que lo tenía aquí, se los quería mostrar. Primera de Juan 4, en el versículo, a ver si se puede. Bueno, se los voy a mandar por, a ver si lo ven ahí. A veces el cambiar de verlo en la Biblia lo vemos ahí, entonces ya lo vemos de otra manera. Dice nosotros, ¿qué dice allí? Alguien que lo lea. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Luego se los mando. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. A veces olvidamos esta parte y el mundo nos ayuda mucho con eso, de olvidarnos de esta parte que el Señor nos amó a nosotros primero. Y resulta que nosotros, el mundo nos dice, es que tú te mereces esto, es que tienes que buscar a alguien que te ame como tú te mereces, ¿verdad? Encontramos de muchas maneras que el mundo nos está diciendo que yo tengo que merecerme algo, que yo tengo derecho a algo y que, bueno, al final todas las protestas y todo esto son por derechos, ¿verdad? Entonces, yo me merezco tal cosa, pero es que yo el amor de Dios no lo merecía, ¿verdad? Y muchas veces yo digo, no, es que el Señor me tiene que cuidar porque yo me lo merezco. O sea, el Señor por su misericordia, por su gracia, Él me cuida, Él me provee lo necesario. Pero es que Él me amó primero. Él vino a la tierra a buscarme. Él vino a la tierra a morir por mí. Y a veces se nos olvida que es que Él nos amó primero. Y entonces nosotros le amamos a Él en respuesta. Y justamente estos votos, dice, eran voluntarios. Era una persona, a veces Dios los elegía, ¿no? Pero eran voluntarios. Una persona podía hacer voto de separarse para el Señor y apartarse para Él y para su servicio. Y era algo voluntario. Imagínense que estas personas pudieran hacerlo después de la muerte del Señor, cuando ya somos un poquito más conscientes que Él nos amó primero. Entonces, pero para nosotros sí lo tenemos completo y podemos entender que el Señor nos amó primero. Entonces, cualquier cosa que yo haga para Él es respuesta a ese amor. Entonces, yo le amo al Señor y muchas veces lo cantamos, lo decimos. Yo te amo, Señor, y te alabo y todo, ¿no? Pero entonces es que Él me amó primero. Entonces, ¿qué merece Él? No que merezco yo, sino ¿qué merece Él? Que yo viva apartada, ¿verdad? Para Él, porque es que Él me amó primero y su amor fue tan grande que murió por mí, que expió mis pecados y que pudo completamente quitar la culpa de mis pecados. Entonces, yo le amo a Él porque Él me amó a mí, y si yo le amo a Él, entonces yo quiero vivir para Él. Y esta que sea una motivación para nosotros, ¿verdad? No sé si, bueno, hay muchas maneras de vivir apartados para Él. A veces hay personas que se dedican completamente al ministerio, dejan su profesión, su trabajo, y esa es una forma de vivir nazareo, pero no es la única forma que hoy en día podemos vivir apartados, sino viviendo como santos. Pero la otra forma que yo puedo como ser un poco consciente de esto es conociendo a Dios. Y justamente en el Salmo 9,
en el Salmo 9, en el versículo 10. Una que lo lea. Salmo 9, versículo 10. Ya. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Exacto. Los que conocen su... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Por ejemplo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, ¿verdad? Hay muchos nombres del Señor que están a lo largo de la palabra. Y muchas veces nos falta como ese conocimiento de Dios, tanto en su santidad, en su amor, en su gracia, como en cada uno de sus nombres, ¿verdad? Y justamente esta parte se une a la segunda parte del capítulo 6 de Números, que dice, pues, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová es uno de los nombres de Dios. Y conociendo quién es Dios, porque dicen, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Su nombre, hay muchos nombres del Señor, pero cada vez que nosotros pasamos por dificultades, cada vez que nosotros tenemos que levantar los ojos al cielo y muchas veces no nos queda de otra, ahí conocemos un poquito más al Señor. Y cuanto más le conocemos, más real es para nosotros. Cuanto más conocemos características del Señor, más conocemos otro nombre. Él es el que pelea por mí, Él es el que me guía, Él es la luz, el que me está guiando en mi vida, Él es el camino, el que me lleva al Padre. Y hay muchos nombres del Señor como el sanador, por ejemplo, el gran Señor, el Dios que me ve, el Dios fuerte, el Dios eterno, el Señor, el Santo, mi bandera, Jehová Jehová de los ejércitos, el Señor es paz, también, Jehová Shalom. Hay muchos nombres del Señor y esos nos ayudan a conocerle más. Y en algunos momentos, de hecho, estos nombres son nombrados en el Antiguo Testamento a través de circunstancias difíciles, ¿verdad? A veces estamos en una situación complicada y el Señor se nos va delante de nosotros y nos muestra uno de estos nombres. Y cuanto más le conocemos, más confiamos en Él. Justamente lo que decía el Salmo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Si yo solo conozco un nombre del Señor, conozco solo una partecita. Pero es que el Señor es tantas cosas para nosotros, ¿verdad? Y el Señor es tanto que puede guiarnos de muchas maneras, puede cuidarnos, proveernos, sanarnos, librarnos de muchos, pelear por nosotros, puede hacer tantas cosas por nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso y Él es grande, ¿verdad? Y bueno, justamente este capítulo termina con la bendición sacerdotal, que la cantamos, la conocemos, conocemos muy bien lo que dice, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahí está, Dios es paz. Dios haga resplandecer su rostro, alce sobre ti su rostro, habla de la presencia del Señor, del estar, la relación que tenemos con Él. Y muchas veces decimos estas palabras rápido, Señor les bendiga, buenas noches, Señor les bendiga. Saludamos, nos despedimos y es bonito, pero pensemos qué es eso, ¿verdad? Yo estoy deseándole que ustedes conozcan el nombre del Señor y confíen en el Señor. Y quizás de aquí en adelante que pensemos cómo son estas palabras, que digamos Dios te bendiga. Entonces yo le estoy deseando a la otra persona que conozca mejor al Señor, que viva para el Señor, que sea santo, que pueda demostrar con su diario vivir que es apartado para el Señor. Entonces, que el Señor las bendiga. Podríamos hablar mucho más de esto, pero me parece muy bien, muy bonito
terminar con esta parte, ¿verdad? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, digan la bendición, entonces yo voy a poner mi nombre sobre los hijos de Israel y los voy a bendecir. Entonces que seamos conscientes de cuánto el Señor nos ama, de cuán grande es su misericordia para con nosotros y que el Señor les bendiga. Amén. 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 Sí, esos últimos versículos son preciosos, así como el Juan 17, también es la bendición sacerdotal del Señor Jesucristo. Es hermosa, saquemos el tiempito también para leerla, meditarla. Es espectacular, a mí me conmovió cuando la leí en una Biblia que me regalaron y, o sea, la había leído tal vez muchas veces, pero no le había puesto tanta atención cuando la leí en esa versión. Y me conmovió porque es como cuando uno también despide un hijo, ¿no? Y uno quiere desearle tantas cosas cuando un hijo sale de casa. Y él se iba y nos dejaba y nos dejó tan encomendados a su padre que eso me conmovía muchísimo. Y así es en este capítulo 6, el Señor nos bendice siempre, siempre, siempre. Bueno, mis amadas, tenemos 5 minutos sin... Espérenme.